Ya, acá un poco el quiz. Obviamente hay información que es de contexto, que esto es un experimento que se hizo con un reactor de ozono, donde justamente el área interfacial es lo que se está estudiando para ver cinéticas de oxidación de calcopirita, y se hacía a través de la oxidación de azul de metileno porque es más fácil registrarla, ¿ya? Eh, Son experimentos que se hicieron con ozono en una tesis que trabajamos con la profesora Paula. Bueno, y aquí en general, aparte, o sea, independientemente de la pregunta, ustedes siempre van a contar con información que no les es útil. Entonces aquí lo importante es detectar qué información es útil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que queremos saber, voy a anotar acá, que el área interfacial, voy a anotar con otro color para que lo vean, ¿cierto? El área interfacial, voy a escribir acá nomás, en azul y en negrito. Rodrigo, está en la clase, ¿cierto? Sí, profe. ¿Te puedo pedir, por favor, que te haga co-host para que acepte a las personas y para que no pueda, no pueda, que pueda seguir mostrando lo del ejercicio acá y no distraerme? ¿Puede ser? ¿Lo Ok. aceptáis o no? Ya, muchas gracias. ¿Sí? Mira, el área interfacial, aquí lo que vimos en la clase está definida como 6 veces por G, que es el gas Holda, que es la fracción de aire. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí también hablamos que es dividido por paréntesis, el D32, que es el diámetro Soter, y aquí, ojo, 1 menos EG, ¿ya? Para el caso de ser relativa a la área del líquido. Entonces, en esa área del líquido, yo descuento el área del gas, ¿ya? Pues yo quiero ver cuántos metros cuadrados tengo superficie por volumen de líquido. Eso es lo que tengo, ¿ya? También se puede calcular esa área interfacial, la voy a anotar acá, como el área, así, tal cual acá, sin este 1 menos G, porque aquí queda para el caso que sea relativa. Por favor, anoten bien esto porque le vamos a preguntar una cosa así en el certamen, tal cual, relativa al, perdón, aquí al volumen del líquido, aquí me equivoqué, volumen del líquido, o sea, volumen del líquido sin gas. De aquí que sea relativa al volumen del reactor. Voy a colocar aquí, gas más líquido. ¿Estamos claros con eso, no? Y aquí les voy a colocar una nota que el volumen efectivo del reactor. Aquí se descuenta las partes internas. ¿Cuáles son las partes internas, María, del reactor? ¿Recuerda? El agitador y Dile, los baffles. los baffles. Les recuerdo que les mandé una PPT solamente explicando esto en detalle, ¿ya? Le insisto en esto porque lo vamos a preguntar tal cual la prueba y obviamente vamos a llegar a esta dificultad. Entonces, ¿qué dato necesitamos? El D32. No nos sirve el D10, el D20 representan cosas distintas. Entonces, la resolución sería, vamos a ocupar esto. Ah, y el eje. ¿Cómo calculamos el eje? El eje se puede calcular, bueno, voy a colocar la ecuación, mira. Volumen reactor con aire, ¿sí? Es igual a volumen reactor dividido por 1 menos EG. ¿Ok? Porque este tiene el aire con el líquido. Entonces tú calculas acá el cociente de esto, por tanto, ¿cierto? Volumen reactor con aire, ¿cierto? Volumen reactor dividido por el volumen reactor con aire va a ser igual a
1 menos EG. ¿Estamos? Y por tanto, ahí despejes el eje. Lo voy a mostrar en planilla Excel. Escucho ruido, por favor, que apague el audio. Hay un audio ahí. Ya, gracias. Entonces acá se lo voy a mostrar en planilla Excel el cálculo para que tengan los números. Entonces aquí lo importante es que entiendan que el reactor cuando tú inyectas aire se expande. ¿Ya? Entonces esa expansión es producto del gas que inyecta. Por tanto, el eje que calculé acá lo reemplazo en esta ecuación y me da el área interfacial. ¿Ya? Por tanto, resultado sería... si reemplazamos los números, sería 6 por eje. Ya les muestro cómo calculé esto. Lo voy a colocar aquí. Eje calculado 1 menos eje igual a... Aquí, ¿cuál sería el volumen del líquido? Como el área es la misma, da lo mismo si área basal, si el área que calcula, no hay que calcular nada. Como el área es la misma, yo puedo ocupar la altura. ¿Te fijas? Entonces aquí sería la altura con gas dividido en altura sin gas. Ignacio, ¿te queda claro? Ignacio. Sí, profe. Yo lo hice como usted lo hizo en clase. No ocupé esa fórmula. ¿Y cómo lo hice en clase? Ah, con el Sacaba diámetro. Pero si no, con la vuelta larga. Pero ¿te acuerdas que dije que ustedes lo iban a resolver en 10 segundos? Sí, pero Y, no te, y, no- es y en que la sí. clase, el ejercicio que te di no tenía el gas hold up. No. Pero esa fue la que estudié, o sea que ocupé esa. Pero es que ya lo que hicimos en clase fue para deducir la fórmula. Pero la fórmula ya la tienes. ¿Ok? Y aquí Ya. está la pauta en Excel. Entonces aquí está todo el cálculo. Entonces la fórmula que ocupé, aquí también hago el detalle que la podía calcular directamente si fuera relativa al volumen reactor, que me interesa que entiendan. Entonces el gas hold up da un 4,5%, ¿cierto? No la Y, está mostrando. perdón, voy a cambiar aquí. New Share, me voy a ir aquí a la planilla Excel. Ahí está. Ahí están viendo la planilla Excel. ¿Ven o no la Sí, planilla Excel? profe, ahí sí. Sí. Esto lo voy a agrandar acá. Ya. ¿Listo? Entonces, el diámetro que estamos usando, 275, que es el diámetro Soter. Aquí yo calculé, si se fijan acá, con el cociente entre la altura, me tiene que dar menos que 1, para que esté bien. ¿Ok? Si no se acuerdan. ¿Ya? La fracción de el 1 menos eje, y tiene que ser en un rango razonable de operación de un eje de Sebastián Abarca, de fracción de gas, un rango razonable, para que funcione un reactor. Eso lo mandé en otra slide de gases. ¿Se acuerdan cuánto es un rango razonable de un reactor gas líquido? Sebastián Abarca, ¿me escuchas? Ah, sí, profe, no recuerdo. ¿Quién se acuerda? 5,30%. Para saber si está bien o no el número, ¿ya? Bueno, después viene la otra pregunta que tiene que ver con el qué pasa si aumenta, mira acá, veamos acá, si aumenta, si se achica a la mitad el diámetro, ¿cierto? Se da cuenta uno al tiro que aumenta el doble el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si el gas hold up también aumenta aumenta al doble, como dice en el ejercicio, no sé si se acuerdan bien, ¿sí? ¿Ya? Aumenta 4 veces. Ahora, si uno hace el cálculo acá con un poco más de detalle, me da 4,2. ¿Ya? Y fíjense que ¿están viendo la planilla Excel o no? Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, porque aquí veo que no está marcada. Y en la pregunta 2 que sale acá, ahí sí, si se mejora el difusor de gas, que eso es lo que uno quiere hacer, ese fue el ejemplo que les mostramos del caso Jujuy, ¿cierto? Aquí están las opciones. Dice, aumenta al doble, a la mitad.
aumenta 4 veces, porque primero aumentó el doble por achicar tamaño de burbuja, y como el gas hold-up también aumentó el doble, aumenta aproximadamente 4 veces, porque dice aquí aproximadamente. El cálculo me da 4,2, ¿ya? Así que el valor más cercano era la opción D. Javier Valdés, ¿estamos claros con esto? Sí. ¿Ya? Bueno, les mando la planilla, apenas termine, pero se la voy a mandar, sí, yo creo que un poco más tarde, yo creo como a las 3, porque tengo hartas reuniones Profe, después. ¿Sí? Dígame. ¿cuánto da la 1? ¿Cómo? O depende de los valores que cada uno tenga. ¿Cuánto de qué cosa? La pregunta 1. No, la pregunta 1 tiene un valor súper específico. El Es área Los no, valores de ya. altura cambian, al parecer. Que yo no tengo el mismo que entregó ahí. Ya. ¿En cuál es este de acá? Pero lo que importa es lo que está en el Word. Si quieres lo revisamos al tiro. Porque fíjate, tienes que usar la altura de líquido con gas, que es 44, y la altura ocupada por el líquido. Eso sí, gas. ¿Te fijas? Y no hay otra forma. Déjame mirar aquí en la planilla. No, yo tengo 42 y 44. El resultado debería ser 104 metros cuadrados por metro cúbico. ¿Ya? 104. Pero les voy a mandar la planilla, ahí lo revisan. Ese es el valor. ¿Ya? Ahora voy a pasar a otra cosa de lo que estábamos en la casa. ¿Tiene alguna otra duda de esto, no? ¿Aló? No, profe, gracias. Ya, vamos a pasar ahora aquí a esto. Aquí de nuevo vuelvo a enfatizar porque también lo vamos a preguntar en forma alternativa, pero es importante tener los conceptos y la secuencia de eventos que ocurren, ¿ya? Entonces, hablamos harto de osmosis, la membrana, las características, y nos quedamos en esta idea que es tecnológica, en el cual tenemos una planta termoeléctrica que sabemos que ocupa agua de mar para refrigerar y como subproducto descarga agua de mar con temperatura, ¿cierto? Esa agua se puede ocupar en una planta osmosis porque sabemos que tiene beneficios al usar la planta osmosis. Básicamente aumenta la permeabilidad y por tanto produces más, ¿ya? Entonces, aquí hice una suerte de explicación de secuencia de eventos. ¿Por qué este aumento de permeabilidad? Primero, el coeficiente de difusión. Si ustedes revisan la ecuación de tortuosidad, aparece la difusión abajo, ¿cierto? La difusión aumenta porque con la temperatura el coeficiente de difusión también aumenta, ¿ya? Después la viscosidad del líquido, porque aquí la mayor pérdida de carga es porque el líquido atraviesa la pared de la membrana en un medio que es poroso, ¿ya? En este momento esa porosidad es alta y si tú aumentas la temperatura, baja la viscosidad y por tanto la pérdida de carga por mecánica o fluidos baja. Aquí les recuerdo que en régimen Reynolds bajo, porque los flujos son lentos, son a baja velocidad, la que rige la ecuación de Poiseuille, y si uno la revisa es algo así como 8 dividido por la viscosidad cinemática, una cosa así. Entonces, inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Estamos claros, Vicente, qué estoy tratando de explicar acá? Vicente Domínguez. No, profe, me perdí un poco, ¿lo podría volver a explicar? Ya, lo que estamos explicando es por qué decimos que usar agua un poco más caliente es bueno para el proceso de osmosis, genera más permeado, es lo que se está haciendo ahora como tecnología en el mundo, ¿ya? El gráfico de acá, ¿ya? Y esta es la ecuación a la cual estoy haciendo referencia para explicarlo. A lo que estamos viendo aquí es la fenomenología. Y ocurre por dos factores. Primero, porque el coeficiente de difusión aumenta con temperatura y segundo, la viscosidad baja. Si aumenta la difusión, la permeabilidad del agua en la membrana aumenta y se reduce la viscosidad. El transporte del permeado también se reduce la fricción, el delta P. Y hay más. ¿Ok? Otro aspecto importante, no podemos subir mucha temperatura. Si subimos mucha temperatura, la membrana colapsa, básicamente porque al subir temperatura, los polímeros, ¿cierto? Cambia el módulo de Young. Constanza Retamal, ¿te acuerdas el módulo de Young? No. ¿Quién se acuerda del módulo de Young en materiales? ¿Alguien que me explique, por favor, si se acuerdan? En física, esto es de física, el módulo de Young, elasticidad de los cuerpos. Rodrigo Cruz, ¿te acordáis? No, profe. Ya, pero pueden buscarlo. Pero básicamente tiene que ver con la elasticidad de los cuerpos, elasticidad reversible, ¿ya?
Entonces, con la temperatura, como aumenta la electricidad, se compacta la membrana y sube la permeabilidad. Por eso no es muy bueno, no puede subir mucha temperatura. ¿Ya? Estamos hablando de 35 grados, top. Y después, si tú sigue deformando, va a pasar lo que se llama la deformación plástica, y la deformación plástica irreversible. Les recomiendo que vean esos dos conceptos, módulo de Young y deformación plástica. ¿Ah? Esa parte de resistencia a materiales, algo que se ocupa en ingeniería. Ignacio Soto, ¿estamos de acuerdo? ¿Para que lo revisen? Ya. ¿Ya? Después está el tema incrustación. ¿Por qué subir la temperatura? Yo menciono el tema incrustación, porque claramente precipita el magnesio y el calcio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y eso ustedes lo manejan de transferencia de calor. Eso es lo que quería comentarle. Acá está escrito esto, obviamente se los tengo que enviar, pero es para que ustedes tengan la claridad conceptual y van a haber preguntas en torno a esto en el certamen. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, ahora voy a pasar a un ejercicio que en realidad es re sencillo, pero tiene concepto. ¿Ven bien la PPT o no? Esta la están Sí, viendo. profe. Ya, mira, lo que pasa es que en planta 2 modos sistemas, cuando tú trabajas con iones, la forma de medir la cantidad de iones que tú tienes en una solución, los ppm, los miligramos litro, es a través de la conductividad. Porque en general la conductividad relaciona la concentración de iones. ¿Ya? Y para hacerla simple, lo que nosotros llamamos los TDS o los sólidos disueltos totales, es decir, los iones, son iguales a la conductividad. Importante esto, en microsiemens centímetros, en esa unidad, esto es válido solamente en esa unidad, ppm o miligramos litro o gramo tonelada, para el caso de la concentración de iones, por 0,8. Eso está calibrado, hay trabajo, es una práctica normal. Entonces, cuando yo hablo de microsiemens, estoy hablando de concentración de iones. ¿Ya? Entonces, en este caso, la planta produce, cuando tú hablas de la planta, cuánto produce, siempre se refiere al permeado, cuánto saca como producto. ¿Ya? Con una salinidad inicial, que es agua de mar, de esos microsiemens, y el producto, que es el agua permeada, tiene 500 microsiemens, o sea, reduce, le saca todos los iones. No, perdón, al agua salobre le sacas todo el agua y genera un agua con muy pocos iones. ¿Ah? Eso tiene que ver con la eficiencia de separación de iones, que son del orden del 99%, 95%. ¿Ok? Y se expresa estos valores microsiemens, centímetros, son unidad de conductividad. Es el símbolo micro y ese es el siemens. Siemens es lo mismo que mho, por si acaso, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado en física, han visto el mho. Voy a dar acá. Siemens es igual al mho. Y esta cosa es como bien extraña porque es 1 partido por Siemens es ohm, resistencia eléctrica. Y ahí se le ocurrió nada más que a los creativos de esto inventar la unidad mho porque es ohm al revés. Pero quiere decir que la conductividad es el recíproco de la resistencia. Si tú tienes más conductividad, tienes menor resistencia. ¿Ya? Entonces los iones conducen y por tanto es una forma también de medirlo. ¿Ok? Cuando hablamos aquí de la conversión, cuando hablamos de Gill, hablamos del balance másico total. Acá estamos diciendo que del agua total que entró al sistema, la mitad se convirtió en permeado. Eso es lo que quiere decir el Gill. Gill quiere decir rendimiento. Voy a anotar acá. Gill igual a rendimiento. Entonces, del total de agua que entró, la mitad se fue como permeado y la otra mitad se fue con los iones y se fue con la mitad del agua. ¿Ya? Esto es un valor normal en planta de osmosis. En la medida que tú tienes menos salinidad, el Gill o el rendimiento aumenta. Entonces aquí lo que les pedimos calcular el contenido de sales en las corrientes, o sea, cuántos miligramos litros tengo en la alimentación, en el rechazo, que es lo más concentrado, y en el permeado. Y acá un poco comentarle qué pasa si aumenta en 1 grado Celsius y tú aumentas el Gill o la conversión en 3%. Aquí básicamente lo que ocurre es que produces más con el mismo consumo de energía, ¿ya? Entonces, acá, para efectos prácticos, le hice el balance. Esta es la data, esa es la alimentación, la conductividad de alimentación, la conductividad del permeado, el Gill, y el consumo de energía bajo estas condiciones. Este diagrama que les voy a mostrar es un balance de materiales en cualquier proceso que tú tienes donde concentras cosas. Puede ser concentración de minerales, por ejemplo, puede ser una extracción por solvente. Es un balance que nosotros lo llamamos en ingeniería de procesos balance por componente y balance
balance global. Entonces, esta figura, esta figura, analiz, ¿la ves? Esta figura representa un balance global, ¿ya? Entonces, cuando hablamos balance global por componente, se suman las corrientes, las masas totales, y también es válido para cada componente. Es decir, si yo pesco, por ejemplo, calcio, se tiene que cumplir, si pesco los iones totales como componente, se tiene que cumplir siempre este balance, ¿ya? Entonces, acá está la nomenclatura. La alimentación puede ser metros cúbicos si tienes como la densidad constante. P se refiere al permeado o al producto donde se sacó la sal, y R es el rechazo, que es el que contiene la mayor cantidad de sal. Entonces, dado que la conductividad es lineal con los TDS, que son los iones, ¿cierto? Se puede usar directamente los milisiemens centímetros. No es necesario hacer las conversiones en realidad. O sea, hablar de conductividad y hablar de contenido de iones o miligramos litro o gramos por tonelada es lo mismo. Ángela Salazar, ¿entiende este punto, por favor? Si el tema conductividad y concentración de sales. Sí, profe, sí lo entiendo. Ya, entonces el yield, vean bien acá, el yield o rendimiento es válido para todos los iones y también para el agua. Entonces yo voy a hacer un balance en torno al rechazo, ¿cierto? A la masa de rechazo, me da el yield del agua y acá que igual al yield de los iones. Entonces si uno hace que uno juega un poco con las ecuaciones va a llegar al rendimiento, y aquí este split másico, ocupando la regla de la palanca, uno siempre va a colocar aquí el valor medio, es que en el caso de la alimentación, menos el valor mínimo, lo que tiene menos cantidad de iones, dividido por el concentrado, que es lo que estamos buscando. Si uno reemplaza aquí los valores, aquí hice un pequeño truco de 35 microsiemens, lo estoy usando en milisiemens, para que no se vean los números tan grandes. No es necesario hacerlo así, ¿ya? Entonces, si uno aquí esta ecuación la despeja, va a estar dado por esa diferencia entre la alimentación menos el permeado dividido por el yield, ¿sí? Y uno aquí, sin pensarla, como para tener un orden de magnitud, uno puede decir, mira, fíjate que como es tan baja la conductividad del permeado, lo puedo despreciar. Entonces me voy a dar cuenta que rápidamente que la concentración de los iones que van en la descarga es 2 veces la alimentación. Si uno hace el cálculo, efectivamente le va a dar de ese orden, 69,5, ¿ya? Entonces esa es la respuesta del balance, y acá un poco entender que el proceso de desalación por osmosis genera una descarga altamente concentrada, ¿ya? Y aquí hay ciertos concerns para las personas que estudian ingeniería ambiental, o preocupación respecto de lo que hacen las descargas salmueras, ¿ya? Bueno, eso respecto del balance. Ahora voy a pasar a otro tópico. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Yo me voy a cambiar aquí Voy a cambiar aquí. ¿Nos damos 5 minutos para un cafecito mientras me cambio pantalla? ¿O un té? Bueno, Digo, profe. 5 Bueno, minutitos. No, partamos a las 9 justas. ¿Les parece? Cortito. ¿Ya? 9. Ya, profe.
Listo. Volvamos. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Se Ya. ve como un cuadro gris de la pantalla, así. Ok, voy a... sí, voy a cambiar acá. Algo pasó. ¿Y ahí se ve entero, ¿no? Sí, ahí sí. Perfecto. Ahí. Ya, mira, siguiendo el programa, tengo que grabar. Ahí está grabando, ¿no? Sí, ahí está grabando. Bueno, está grabando, ¿no? Sí. Siguiendo el programa, viene ahora una parte que es un poco más operativa, que tiene que ver con la línea de operación y entender un poco más el balance de materiales que hay, que intenté mostrarle con el tema de la prontosmosis, el balance de materiales que ocurre en un reactor donde hay transferencia de materia. En corto, básicamente lo que uno hace en un reactor, ya sea una torre de destilación, un absorbedor gas líquido, un equipo de lixiviación, la extracción por solvente, intercambio iónico, en todo lo que hemos visto, una torre de enfriamiento, se pone en contacto una corriente con una segunda corriente. ¿Ya? Aquí esta es la que entra, esta es la que sale, y esto puede ser contracorriente, puede ser cocorriente, ¿ya? Y dentro de este equipo pueden haber etapas de equilibrio, ¿ya? Y lo que nosotros buscamos es establecer cuáles son las condiciones o cuál es la geometría que hace posible alcanzar las concentraciones de entrada y salida. Por ejemplo, si tengo un absorbedor y quiero eliminar todo lo que es el ácido sulfídrico, una planta de tratamiento de agua que genera, o una planta de conversión de materia orgánica en gas natural, yo quiero sacar el H2S sulfídrico porque es un gas que contamina. Mi especificación de salida normalmente es ambiental, estoy limitado. Igual que una fundición, el SO2 máximo que puedo descargar está limitado. Entonces, ¿cómo yo diseño para alcanzar esa condición? Y lo que vamos a ver acá, esto lo vamos a seguir viendo el próximo lunes para terminar. Ahora vamos a hacer una pasada más o menos rápida por acá, para que vean este material, que ustedes lo pueden estudiar de aquí al lunes. Hay dos cosas importantes. Uno que se llama la línea de operación, y por favor acá escuchen bien, la línea de operación tiene que ver con los flujos de las corrientes. Si un reactor gas líquido es el gas sobre el líquido, si es por ejemplo una planta de extracción por solvente, el orgánico sobre el acuoso. Entonces esta línea de operación tiene que ver con los flujos relativos, y eso es lo que uno puede mover esta línea de operación. Después la otra cosa que es súper importante es lo que llamamos la línea de equilibrio. Acá está, por ejemplo, las composiciones en la fase líquida, por ejemplo, las composiciones en la fase gaseosa, si se tratara de un absorbedor gas líquido o un equipo de destilación, por ejemplo. Y esta línea de equilibrio depende de cada sistema. Entonces, por ejemplo, si es un absorbedor gas líquido, la línea de equilibrio estaría relacionada con la ley de Henry, ¿cierto? La solubilidad y todos los modelos termodinámicos que ustedes estudiaron. Entonces, esta línea tiene que ver con la termodinámica, el equilibrio, la termodinámica, que es lo que se espera alcanzar, no tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la tendencia, hacia dónde se alcanza. Y es lo que uno ocupa, la línea de equilibrio, ¿ya? Y la línea de operación tiene que ver con los flujos, ¿ya? Obviamente vamos a ver en más detalle, ¿ya? Y inmediatamente con estos dos datos, la línea de operación es la que uno mueve manipulando el flujo de líquido, flujo de gas, y da lo mismo si una torre de enfriamiento o torre de destilación, es exactamente el mismo concepto que hay acá involucrado. Una vez que yo defino esto y tengo mi línea de equilibrio, uno a través de un método que vamos a estudiar que se llama el McKay-Thiele, calcula el número de etapas de equilibrio. Y eso es lo que está buscando. Uno quiere decir, mira, ¿cuántos platos tiene mi torre? ¿Cuántas etapas de equilibrio tiene mi torre? ¿Cuál es la altura de cada etapa? Y ese Z es la altura total. Lo que yo quiero establecer como diseño es la altura de mi torre de absorción, por ejemplo. Lo que yo quiero establecer es mi número de etapas de etapas de extracción por solvente. Eso es lo que vamos a ver. Y quiero que entiendan que este concepto, esto que estamos viendo, es válido para todas las operaciones que hemos discutido a lo largo del curso, ¿ya? Entonces, lo que esperamos que puedan desarrollar es solamente a partir de los gráficos establecer las etapas de equilibrio, ¿ya? ¿Cuántas unidades de equilibrio tienen? Evaluar balances en distintas configuraciones. A esto me refiero si es cocorriente, contracorriente, flujo cruzado y todas las combinatorias que uno puede ver, ¿ya?
Interpretar diagramas de equilibrio con línea de operación. Este diagrama que está acá, interpretarlo. Esto claramente es para una absorción gas líquido en un equipo de destilación. Es distinto. Vamos a ver los ejemplos. ¿Sí? Estimar número de etapas. ¿Ya? Estimar altura del equipo. Eso es lo que queremos ver. Vicente Domínguez, no sé si te muestro ahora cómo se ve esto en distintas operaciones, o seguimos acá con el desarrollo, con lo que es línea de operación, línea de equilibrio. ¿Te interesa ver cómo se vería esto, por ejemplo, en una destilación, en una absorción, este mismo gráfico? ¿Te parece si lo vemos? Sí, profe. Porque ya tiene la conexión del equipo, ¿cierto? Constanza Retamal. Este equipo que está acá, lo vamos a ver ahora cómo se vería en esta línea de equilibrio a ver si lo tengo acá. No, es una prueba que hicimos. Acá está. ¿Siguen viendo la PPT, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, este sistema, esto lo vimos en la clase, esto es un absorbedor, hay una etapa de absorción donde tú al gas le sacas algo que quieres concentrarlo o lo quieres sacar para que no te contamine y después lo desorbe. Hay dos cosas, ¿ya? Hay absorción y desorción, ¿ya? Entonces aquí en la absorción yo saco de mi corriente, en este caso de mi corriente gaseosa que entra por acá y sale por acá, lo saco. Entonces, fíjate que la línea de operación, en este caso, desde el fondo entra y sale por acá. Y fíjate qué es lo que pasa con la composición en la fase gaseosa, ¿no? Si esto entró por acá, fíjate la composición en fase gaseosa, partió alta y acá salió más baja. El I la composición en la fase gaseosa, en un absorbedor. ¿Estamos? Y mira lo que le pasó a la fase líquida. La fase líquida entró por el tope, ¿cierto? Entró acá, la fase líquida. ¿Lo ven o no? Entró por acá. Y cuando se fue cuando se fue el líquido, o sea, el líquido que entró por el tope, se fue por acá el líquido. ¿Qué le pasó a su composición? Javier Valdés, ¿qué le pasó a su composición? Cambió. Subió, po. Entonces, esta línea, estas coordenadas son los puntos de concentración. Entonces, te vas a dar cuenta acá que la línea de operación, al igual que vimos en el caso de la planta osmosis, corresponde a la pendiente, ¿cierto? Y que es el cociente de los delta concentración, ¿ya? Este es el caso de la absorción. Si en analogía vemos el stripper, en el stripper lo que buscamos es al líquido sacarle el producto que fue absorbido y llevarlo, y llevarlo al gas. O sea, el gas enriquece. Hagamos el mismo análisis. Mira, el gas aquí entró por el fondo, bottom, ¿cierto? Y salió por el tope. ¿Qué le pasó a la corriente de gas? Subió. ¿Y qué le pasó al líquido? El líquido entró por el tope, entró por acá. ¿Qué le pasó al líquido? Bajó la composición. O sea, en el stripper, el gas aumenta en composición y el líquido baja en composición, ¿ya? ¿Alguien me puede decir por qué las líneas de equilibrio son distintas? ¿Por qué la línea de equilibrio acá está como corrida para acá y acá se desplazó hacia la izquierda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué jugamos? ¿Por qué la línea de equilibrio puede cambiar? ¿Qué es lo que hacemos? Les pongo el ejemplo del absorbedor gas líquido. ¿Qué pasa con la solubilidad, por ejemplo, del CO2 con la temperatura? Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad del CO2? ¿Disminuye? Exactamente, y eso es lo que le está mostrando acá. Pues. Acá está la composición en la fase gaseosa, pero tu composición está acá en la fase líquida es más baja, acá es más alta, porque acá está más frío. Y es exactamente lo que tú haces. Pues. Te fijas acá, aquí tú absorbes en frío, mira, acá está un enfriamiento, absorbes en frío y desorbes en caliente, le metes un reboiler ahí. ¿Ven la conexión ahora, chicos? ¿Por qué hago esto? Yo absorbo en frío y desorbo en caliente para poder desplazar la curva de equilibrio. Y en un caso, con las mismas corrientes, sacar de la corriente líquido y acá sacar de la corriente gaseosa. ¿Lo ven o no? Obviamente vamos a llegar al balance. Solamente quiero que entiendan cómo se ven los monos. ¿Ya? Si ahora, mira, voy a saltar la tabla de enfriamiento que hay un detalle un poquito más complicado. ¿Ya? Ahora, si miramos la extracción por solvente. En la extracción por solvente, tú acá tienes la fase acuosa, donde tienes la cantidad del soluto que está ahí suelto
sobre la masa del acuoso. Y acá lo que te indica es cuánto te queda del mismo producto. Suponte que tú estás extrayendo yodo. Entonces dice cuánto yodo tiene la fase acuosa, y acá te dice cuánto yodo tiene la fase orgánica, que puede ser una parafina. Entonces aquí aparece la línea de equilibrio, que me relaciona la composición que hay. Por ejemplo, si tengo, voy a inventar, si tengo 1 gramo por litro en esta fase, en la fase orgánica, bueno, es como parecido. Voy a ir acá al extremo acá. Aquí cambia un poco. Acá tengo, no sé, 1,5, acá me da 1,8. Esta es la línea de equilibrio. Esto es lo que se entiende. Y la línea de operación va a estar dada, fíjense, ya lo está mostrando, la pendiente va a estar dada por las razones de flujo. Así como se ve en el proceso de extracción por solvente. Así es como se ve en el proceso de absorción gas líquido, ¿ya? Estos son datos reales, extracción del cobre. Esta es la línea de operación. Si la línea de operación de 45 grados, quiere decir que yo pongo en contacto las mismas cantidades de orgánico acuoso. Eso es lo que quiere decir la línea de operación. Y esta es la curva de equilibrio. Mientras la curva de equilibrio sea más redondita, sea más separada de esto, es mucho más fácil separar. Y por tanto necesito menos etapas de equilibrio. Acá tengo 2 etapas de equilibrio, con esa curva que es así. Cuando tengo una curva que, fíjate, que se parece mucho a la línea de equilibrio, está muy pegada, tengo más etapas. Por tanto, el equipo es más grande, ¿ya? Creo que tengo... No, ese es el único ejemplo. Ahora, en el caso de las torres de enfriamiento, es un poco distinto, porque dado que las torres de enfriamiento hay un proceso de transferencia de materia y calor simultáneo, cuando yo hago el balance de calor, estoy haciendo un balance de materia al mismo tiempo. Por tanto, yo puedo ver los cambios en composición, en la humedad del aire, por ejemplo, a través de, miren qué extraño, a través acá de las temperaturas con que entra y sale el líquido y las entalpías del gas, que es la energía. Como analogía, eso obviamente lo vamos a ver más en detalle en el diseño. De hecho, si quieren ver cómo opera esto, acabo, porque alguien del curso me pidió esa información, la puse en la playlist del curso, en la ayudantía 5, explicamos cómo se calcula. Aquí solamente quiero que vean que hay una línea de operación. Por el caso de una torre de enfriamiento, la línea de operación es el flujo de líquido sobre el flujo de aire que está inyectando, y la línea acá de equilibrio corresponde a la línea entalpía en función de la temperatura, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos de línea de operación, línea de equilibrio, y que es lo que vamos a seguir viendo acá, ¿ya? ¿Y con qué propósito? Con el propósito de diseñar o con el propósito de operar un equipo, ¿ya? Aquí ocurre el primer parámetro de diseño que vamos a ver. Entonces, suponte que tú, el mínimo, la mínima pendiente que puede haber, esto, mucha atención acá, es cuando tu línea de operación toca la línea de equilibrio. Si toca la línea de equilibrio, que sería la línea aquí 4, quiere decir que se alcanzó el equilibrio. Y para que se alcance el equilibrio, tú necesitas un equipo de altura infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso en teoría. Entonces, mira qué interesante. Como yo sé que eso no lo voy a lograr nunca, aparecen los criterios de ingeniería. Y los criterios de ingeniería dicen, cuando usted tiene su línea de equilibrio y establece las condiciones de entrada y salida, ¿sí? Entrada y salida de su sistema, en este caso gas, en este caso líquido, tiene ese pivote, usted parte tocando la línea de equilibrio y dice, yo me voy a mover con la pendiente de la línea de equilibrio 1,5 a 2 veces, porque yo sé que si toco la línea de equilibrio, mi torre va a ser infinitamente larga. Entonces, un primer criterio de ingeniería que ustedes vienen para el diseño, que ustedes usan para el diseño de absorbedor, extracción por solvente, es 1,5 a 2 veces la línea de operación que toca la línea de equilibrio, ¿ya? Entonces, este es el rango de diseño, ¿ya? Y a su vez te determina cuál es la composición con que va a salir el líquido. Fíjate, no está en equilibrio el líquido. En el líquido está lejos el equilibrio todavía. Le queda todo eso para alcanzar el equilibrio. Ahora, ¿cómo uno fija esto? Normalmente en el caso de los absorbales gas líquido, uno impone, como condición, impone la condición de salida al gas, porque está regulado, por ejemplo, por tema leyes ambientales. ¿Ya? No, tú no puedes sobrepasar una cierta descarga. Entonces, ese dato normalmente está. El otro dato que normalmente está es la composición del líquido, que puede partir en cero o puedes tú tener una composición de diseño, así que está recirculando. En el caso del absorbedor gas líquido, acá está la composición de salida, lo que te permite la autoridad ambiental,
y la composición de gas es la corriente que tú estás tratando. O sea, normalmente en el caso absorbedor que es líquido, la entrada y la salida son conocidas, son 2 puntos, ¿ya? Lo que tú no tienes es cómo sale el líquido. Y para eso necesitas conocer la curva de equilibrio, ¿ya? Ángela Salazar, ¿entiende el monito o necesitas que explique algo más? Sí, profe, más o menos. Es que como igual estábamos haciendo el trabajo de torre de enfriamiento, igual como que había leído cosas sobre esto. Usted está más adelantada. Gerardo Figueroa, ¿tú estás viendo todo el enfriamiento también? Sí, profe, para la inducción de hoy día. Ya, perfecto. Entonces esto que está acá les va a servir. Ya, mira. Cuando yo hago el balance, creo que me falta un mono para el balance. Sí, me falta un mono para el balance. Creo que está mejor explicado acá el balance. Acá. Esto lo voy a colocar. Mira, volviendo al absorbedor, un balance donde tú tienes el líquido que entra y el líquido que sale, y acá tú tienes la composición molar y la composición molal y molar. La composición molar son los moles que tiene, en este caso, los moles que tiene la fase gaseosa del producto A que está intercambiando sobre la composición del producto que se intercambia, ¿sí? Y el mol del carrier, del que lo transporta, que sería, por ejemplo, el aire, ¿ya? Entonces, cuando uno hace, no tengo acá, acá está. Entonces, cuando uno hace acá el balance de estas corrientes, se da cuenta que uno puede expresar, balance por componente, uno puede expresar la línea de operación, cuánto líquido alimento sobre gas, en función de las, en este caso, las fracciones molares. Perdón, molales. Estoy hablando de esto. Mol del que se intercambia sobre el solvente sin el producto que se intercambia. ¿Ya? Así tal cual. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima clase, pero quiero que entiendan que esto obedece un balance en estado estacionario, ¿ya? Entonces, yo siempre puedo estimar el flujo de solvente como el líquido total que se alimenta por 1 menos la fracción molar, ¿ya? Y acá están las conversiones. Yo siempre me puedo pasar de molar a molar con estas ecuaciones que están acá. Siempre me puedo pasar, ¿ya? Lo que uno usa siempre es la fracción molar. ¿Por qué? Porque su base de cálculo tiene que ser relativa a lo que no cambia, ¿ya? Por ejemplo, ya que está viendo la torre de enfriamiento, todo el balance es en base al aire seco. ¿Se acuerdan o no? En base seca. No le colocan la masa de aire con la humedad, porque la humedad es lo que está cambiando en el reactor. Entonces es súper importante entender que en un balance uno lo hace relativo con las composiciones, relativo al componente que no cambia. ¿Ok? No obstante, los datos experimentales siempre están dados, por ejemplo, tú tienes miligramos de un producto sobre los litros de la solución, porque tiene los dos, ¿ya? Para poder pasar de uno a otro, ocupo estas fórmulas de conversión, que la deducción está expresada acá, ¿ya? Entonces, uno ocupa directamente tanto para el gas como para el líquido. Son la misma. Es para que vean que funciona tanto para gas como para líquido, ¿ya? Estamos claros entonces que todo balance, porque esto también es pregunta de prueba, se hace con la función molar. Le insisto en esto porque justamente esta es una prueba que se hizo. Acá estamos hablando de un stripper. Nosotros le preguntamos, aquí se equivocó, está mala, este era el Lucas parece. Dice aquí, y respecto a la calculada de la pendiente, el SOLG, la respuesta correcta acá sería esta que está acá, ¿ya? En base a la función molar, por lo que lo acabo de escribir. ¿Ok? Acá, ¿ya? Acá tienen el caso de la extracción por solvente y dadas las condiciones de concentración en el refino, que es la solución ácida que tiene el ion, o la concentración en el extracto E, esta es la nomenclatura que se ocupa para extracción por solvente, es el mismo esquema, está la curva de equilibrio, y acá están los puntos de entrada y salida del equipo. Aquí, dadas estas composiciones, entra y sale de esta forma, ¿ya? ¿Ya? Entonces la línea de operación, en este caso, la pendiente es negativa. ¿No? Pero es como funciona este equipo en contracorriente. Aquí estamos haciendo la curva de corriente directa, ¿ya? Me refiero a esto. Extracción desde el refino, que es la solución ácida, por ejemplo, el caso del cobre, al extractante.
y corriente directa, una sola pasada, ¿ya? Ahora, si yo no hiciera este cálculo en función de los molal y lo hiciera en función de los mol de solvente por el mol de soluto dividido en mol de solvente más mol de soluto por la corriente total, esto iría cambiando en la medida que se va transfiriendo materia. Por eso se usa una base de cálculo que no cambia. ¿Ya? Sería así curva, ¿ya? Eso es lo que uno hace. Acá volvemos al caso del L sobre S de la extracción del absorbedor gas líquido. Les explicaba nuevamente que la línea de equilibrio está determinada por la temperatura y es fija. Esta es la termodinámica, uno lo saca de datos, así como lo hicieron para la entalpía, ¿cierto? Y para diseño, uno calcula acá el flujo mínimo, la razón de L sobre G mínimo, que es cuando tocas la pendiente. Y acá aplica el criterio del 1,2, ¿ya? Entonces eso te establece inmediatamente con qué composición se va el producto de salida, ¿ya? Acá volvemos. En el caso de extracción por solvente, acá está la transferencia de R a E, esta es la extracción, y acá está la transferencia desde el extractante al refino, este sería el stripper. ¿Se acuerdan que le hablé de absorción y stripper en el caso gas líquido? Aquí le estoy hablando de extracción, ¿cierto? Y stripper en el caso de extracción por solvente. Les pongo esta figura porque es de un texto clásico que a mí me tocó estudiar, está en la U, el Treiber. Entonces, fija que es el mismo mono, pero ocupa otra nomenclatura porque está en otro proceso, ¿ya? Y esto obedece a este balance en estado estacionario, con todas estas composiciones. Esto está tal cual en el PERRI, para mostrarle que lo que ustedes están viendo en la extracción por solvente es exactamente igual a la extracción gas líquido. Y aquí está definido cada componente. Por ejemplo, lo que le hice acá, esto que está acá corresponde a la fracción molar del soluto en la fase R, ¿ya? Y este X mayúscula corresponde a los moles sobre moles de solvente, es decir, está excluido lo que es el soluto que se transfiere, ¿ya? Este es un proceso cocorriente. Estas son las entradas, la nomenclatura, y en el proceso cocorriente, la línea de operación queda establecida por esto, ¿ya? Si uno hace el balance, queda establecido así, ¿ya? Y viene de esta ecuación. Si uno tiene un proceso en contracorriente y vuelve a hacer el balance con lo que entra y lo que sale, la línea de operación que establecida acá, que esto sería el orgánico sobre el acuoso, y se calcula de esta forma, ¿ya? Si se lo olvidó, estás en el mono nomás, lo que entra y lo que sale. Obviamente los símbolos 1 y 2 va a depender de cómo lo coloquen, pero esto es como el estándar que uno ocupa en los balances de materiales, ¿ya? Aquí explico con la otra nomenclatura, creo que es redundante. Ya, y una vez que usted ya tiene la línea de operación y la línea de equilibrio, vamos a hacerlo gráficamente, pero os podemos explicar de dónde viene esto. El McKay-Till base parte con esta composición 0 y uno dice, mira, esta etapa de equilibrio partió en esta composición, se alcanza el equilibrio, eso en teoría, y después que está en equilibrio, esta composición pasa a otra etapa. Y en esa otra etapa, que suponte que otro equipo, otro reactor, otro mixer settler, vuelve a entrar en equilibrio. Entonces siempre hay contacto, equilibrio, contacto, equilibrio. Y estos que están acá son las etapas. Por ejemplo, este proceso para que funcione, es decir, para que llegue a esta composición de salida, tiene 3 etapas de equilibrio. ¿Ah? Si fuera extracción por solvente, necesitaría 3 mixer settler. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos acá qué condiciones de flujo tenemos, bajo qué condiciones de equilibrio están, y cuántas etapas es lo que vamos a usar en el equipo. ¿Ya? Está repetido, disculpen. No, este es el caso de... No, aquí está repetido. Perdón, aquí entró el gas, este es el stripper. Entonces aquí entró el gas, entró el equilibrio con el líquido, se fue por la línea de operación, porque acuérdense que la línea de operación relaciona el balance material en lo que entra a la caja. Ya, después cuando tenemos en múltiples etapas, esto lo voy a volver a repetir el lunes, solamente quiero que entiendan lo que estamos mostrando. En realidad nos vamos a la parte gráfica. Esta se llama extracción de flujo cruzado. Y esto uno lo ocupa en extracción por solvente cuando quiere productos de muy, muy alta pureza, y básicamente lo que uno quiere acá es tener siempre el extractante, que es el solvente, en forma pura. Entonces, cada etapa de equilibrio acá se pone en contacto
con extractante puro. Es distinto a este otro caso, donde acá están en contracorriente. Por tanto, el extractante que va pasando a las distintas etapas va cambiando su composición. Entonces, por ejemplo, aquí el extractante, acá este extractante, en la primera entró con esa etapa, se fue con esa condición, al siguiente etapa entró con esa composición que está acá, se fue a la etapa 2 con esta composición, ¿se fijan? Entonces va cambiando. En cambio, lo que lo estoy mostrando con lo que llamamos flujo cruzado, el extractante siempre es el mismo. Ahora, ¿cómo diablos se ve esto en un diagrama? Se ve así. ¿Ya? En este caso, esta composición de entrada, la composición 0, está fija. Entonces, en la primera etapa, ¿cómo se llama? Se alcanzó esta condición, ¿sí? Y perdón, entramos acá, me equivoqué, entramos con X0 acá. Se puso en contacto con esa corriente fresca, ¿ya? El extracto se enriqueció, pasó acá. Se vuelve a poner en contacto con esa corriente de extractante, con ese solvente. Aquí se enriqueció con otra línea de flujo, porque aquí hay otra pendiente, son otros los flujos involucrados. Otro flujo involucrado. Entonces, esto ilustra cómo el flujo cruzado se representa en este diagrama, con la distinta etapa de equilibrio. ¿Ya? Para terminar, no, ya terminé. Ya terminé. Simplemente para mostrar que estas configuraciones de etapa de equilibrio, uno la ve en destilación, la ve en extracción por solvente, la ve en osmosis, y el fin es, en un caso, obtener la condición de salida con distintas configuraciones y en distintas etapas de equilibrio. Por eso tiene esto arriba. Esto lo vamos a volver a explicar en la clase del lunes, y después tienen, no, pues ya no hay clase el lunes, tienen vacaciones. En la clase del lunes a la vuelta de vacaciones, y ahí el sábado 5 de junio tienen certamen. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda?